Gracias por recibirnos en sus hogares. La Iglesia Bautista Osama, Ivo, se complace en presentarles una nueva sesión de estudios bíblicos virtuales con el pastor Otto Sánchez. En esta oportunidad, con el tema Damos gracias a Dios que nos permite ser parte de su pueblo. Los templos están cerrados, pero la iglesia no. Escríbanos y síganos por nuestras redes sociales @ibosama y nuestra página web ibosama.org y repórtenos su sintonía. Muy buenas noches, hermanos de nuestra comunidad Ivo. Gloria a Dios que nos podemos ver nuevamente a mitad de semana en este estudio bíblico virtual. Y hoy tenemos pues un invitado muy especial que es de la casa. Ya ha estado varias veces con nosotros, pero hoy tenemos el privilegio de tener al pastor Ángel Castillo con nosotros. Él es pastor de la iglesia Fundamento Bíblico y gloria a Dios que está compartiendo el mensaje esta noche con nosotros. Por parte nuestra, a darnos la bienvenida a esta transmisión. Está viendo el servicio de la Iglesia Bautista Osama en Santo Domingo, República Dominicana. Invitarles a compartir el enlace, a compartir esta transmisión con todos sus contactos. Y mientras tanto, por parte nuestra, nosotros orar al Señor pidiéndole que se glorifique en todo lo que estaremos haciendo en esta noche. El Salmo 100 nos invita a alabar al Señor, a bendecir su nombre, a hacerlo con acciones de gracias, a hacerlo con buena actitud. Y así queremos nosotros también desde nuestros hogares, pues recibir el mensaje del Señor y alabar y bendecir su santo nombre. Permítanme orar y luego invitarles a todos a cantar a nuestro Dios Todopoderoso. Padre, gracias por esta oportunidad. Mira, este tiempo de estudio bíblico. Glorifícate, Señor, esta noche. Sé con nosotros. Usa al pastor Ángel Castillo y danos un tiempo de regocijo en tu palabra, donde tu palabra confronte nuestras almas y nos permita ser los cristianos que tú quieres que seamos. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad y que sea tu nombre glorificado y cada vez más elevado en medio de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabemos el nombre del Señor. En la vida de los fieles.
Buenas noches, mis amados hermanos. Le doy gracias al Señor y a los pastores de esta iglesia, a ustedes mismos, por permitirme de nuevo traer la palabra de Dios. Para mí es un privilegio que ustedes me conceden de hacer estas visitas de predicación a ustedes. Solamente el Señor sabe cuánto le agradezco por este privilegio. Así que, hermano, gracias de nuevo. Si fuera a ponerle un título al mensaje de hoy, los llamaríamos las razones por las cuales Judas nos llama a contender ardientemente por la fe. Y para esto, hermano, quiero que vayamos a la epístola de Judas, a los versículos 3 y 4, y leamos allí lo que dice la palabra. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermano. Te damos gracias por la salvación tan grande que tenemos. Te damos gracias por tu palabra que podemos, Señor, utilizarla y tenerla en nuestras manos y leerla diariamente cuando hay muchos que no tuvieron ese privilegio y muchos aún no lo tienen. Te damos gracias porque podemos ponerla. Te pedimos, Señor, que tú purifiques nuestros labios, que nada impida exponer tu palabra en esta noche. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, nosotros estamos viviendo en un tiempo de un acceso sin precedente a la palabra de Dios. En español tenemos más de 25 versiones que se han traducido también a muchos idiomas, 2.800 idiomas y dialectos se ha traducido la palabra de Dios hasta el día de hoy. Y se está haciendo a 1.500 idiomas y dialectos más. Pero para tener esta palabra de Dios en nuestras manos se ha derramado mucha sangre y se han hecho muchos sacrificios por muchos hombres de Dios a través de la historia de la iglesia para que el cristiano contemporáneo tenga esta joya en sus manos. Gracias a los sacrificios de hombres como John Wycliffe, William Tyndale, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, Julianillo Hernández y muchos hombres que nos han precedido y que no han dudado ni un momento de sacrificarse porque esas palabras de Dios estén en nuestras manos. Pero desde el mismo comienzo del cristianismo se han levantado hombres impíos que han querido torcer el mensaje de la palabra de Dios. Y es contra estos hombres que Judas escribe. Judas, después de saludar a los hermanos a quienes dirige su carta, hace una exhortación a ellos y también a nosotros a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Inicialmente, por lo que vemos en estos versículos 3 y 4, Judas no tuvo esa intención para escribir acerca de esto. Puede ser que Judas tuvo que apurarse o cambiar su tema, cambiar su intención original, porque se habían introducido dentro de la iglesia personas que estaban cuestionando la palabra de Dios, que estaban torciéndola. Y por eso llama a sus amadísimos hermanos a enfrentar ese peligro que estaba ya dentro de la iglesia. Ahora bien, cualquiera que sea el caso, la presencia de falsas enseñanzas le impidió escribir originalmente lo que quería decir y tuvo que dirigirle a la iglesia o dirigirse a la iglesia de otra manera. Su idea inicial era hablar positivamente de las bendiciones participadas de la salvación. Pero esa misma salvación estaba bajo ataque por parte de apóstatas y de ahí el cambio de temas. Es como si Judas dijera, yo quería hablarle de nuestra común salvación, de todo el beneficio que tenemos en el haber sido salvados por la obra maravillosa de Cristo a nuestro favor, pero
están pasando circunstancias que me están obligando a cambiar el tema que quería presentarle. Y pregunto, hermano, ¿de qué fe Judas quiere que nosotros, por qué fe quiere Judas que nosotros contendamos? En su contexto, la palabra fe tiene que referirse no tanto a la confesión personal en Cristo, o sea, la fe es subjetiva. Más bien se refiere al cuerpo de enseñanza que ha sido entregado a sus lectores por lo que le han precedido. Es el contenido doctrinal del mensaje enseñado por los apóstoles y sostenido en común por todos los cristianos verdaderos a través de toda la historia de la fe. Esa es la fe que Judas se refiere en todo el contenido de la palabra de su carta. Ese conjunto de las verdades cristianas que Judas denomina la fe es el tesoro que Dios ha dado a su iglesia. Es el gran tesoro de la iglesia porque por medio de él las personas son salvas y rescatadas de la pobreza, de servir al pecado, recibiendo las riquezas de la vida eterna en Cristo. Y es así como la iglesia tiene que intentar defender la fe y contender por ella. Es exponiendo estas verdades para que las personas sean transformadas, pero estas verdades no sin distorsionarlas como estaba pasando en esos tiempos. Y es lo mismo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo: retén la forma de las sanas doctrinas o las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor en Cristo Jesús. Guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda esa palabra. No la cambie. Y también se nos dice a nosotros, no podemos cambiar ni diluir esta palabra, porque entonces estaríamos apostatando como estaban aquellas personas. Ahora bien, cuando Judas nos llama a contender por la fe, nos llama no solamente a batallar contra la enseñanza que se desvía de la verdad, sino contra el comportamiento pecaminoso entre los que profesan ser cristianos. Porque esa es una de las marcas de los falsos, su comportamiento, su vida. La creencia y el comportamiento siempre van unidos. Contender por la fe significa preocuparnos tanto por el testimonio cristiano como por la doctrina cristiana. ¿Y por qué tiene Judas? ¿O por qué siente Judas que tiene que soltar a la iglesia a contender por la fe? Miremos lo que dice el versículo 4, ahí está claro. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia estaba siendo corrompida por las falsas enseñanzas y los falsos maestros. Si la verdad se perdía o se pervertía, entonces el diablo frenaría o entorpecería la obra de salvación. Para poder luchar contra estas cosas es de vital importancia, por tanto, que tanto los lectores de Judas como nosotros mismos seamos capaces de reconocer a los falsos maestros. Y Judas nos dice 4 cosas acerca de ellos para ayudarnos y animarnos a identificar a esta persona dentro de la iglesia, o que quieran entrar a la iglesia y pervertir la palabra de Dios, pervertir la doctrina de Dios. ¿Por qué solta Judas a los destinatarios de su carta a luchar por la fe? Judas dice en primer lugar, porque se han infiltrado o encubiertamente entre ustedes ciertos individuos, esa es la idea del texto. Y así como el apóstol Pablo advierte a los gálatas que deben tener cuidado con los falsos maestros, del mismo modo instruye Judas a sus lectores a oponerse a los impíos. Pedro, por su parte, dice a los lectores de su segunda epístola que estén en guardia contra los falsos maestros que han entrado en su comunidad y que en secreto enseñan doctrinas perniciosas. Que tengamos cuidado, hermanos. ¿Por qué razón? Ningún falso maestro llega a la iglesia con un cartel colgado del cuello que dice soy un falso maestro. Ellos nunca van a anunciar su traición a la doctrina de Cristo. Los falsos maestros siempre se disfrazan. Jesús nos dijo que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, con una apariencia de piedad grandísima. Como rebaño vulnerable de Dios necesitamos estar alerta a los sutiles métodos y disfraces de esos lobos, métodos y disfraces que usan esos lobos para aparentarse la oveja. A menudo los falsos maestros son tremendamente convincentes.
Judas dice que los falsos maestros entran encubiertamente entre nosotros. Lo hacen de una forma sigilosa y turbia. Insinúan su forma de pensar en la congregación, pero de una manera sutil. Su enseñanza parece a menudo muy convincente. Todos los herejes, hermano, y la más herejía destructiva a través de toda la historia de la iglesia, se forma con la mitad de la verdad. Nos halagan y nos hablan de lo que parece ser un camino más fácil que conduce al cielo, para hacer nuestra vida como cristianos más liviana y llevadera. Su persona a menudo parece muy convincente también. Pueden ser personas extremadamente encantadoras en su forma de vestir y de conducirse. Con frecuencia son muy afables y capaces de conseguir ganarse de la congregación con el sentido del humor. Y usted ve a muchos hermanos y hermanitas que dicen, ay, mira, pero que eres tan bueno y mira cómo habla. Y suelen ser muy cultos y quizás hasta tengan varios títulos y algunos de un doctorado en teología. A veces son capaces de llevar a cabo lo que parecen ser señales milagrosas, sobrenaturales, como lo que estamos viendo en los falsos en el día de hoy, que quieren mostrar señales sobrenaturales. De ellos dijo el Señor, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Ahora bien, hermano, no hay nada malo per se en ser una persona encantadora, divertida o instruida. Esta iglesia está llena de ese tipo de personas. Pero la cuestión es que ninguna de estas cosas es una prueba para saber si alguien es un maestro verdadero o falso de la palabra de Dios. No debemos dejar que nos engañen, tenemos que fijarnos atentamente en las cuestiones que son cruciales y preguntarnos, ¿es la enseñanza de esta persona completamente conforme a las Escrituras? ¿Está este hombre enseñando la verdad completa o la verdad a media? ¿Cómo es su vida? ¿Vive una vida piadosa? Y cuando hablo de piadoso no es que sea perfecto, sino una vida que muestre que Jesucristo está obrando en su corazón. ¿Cómo es su comportamiento con su esposa y con sus hijos? ¿Cómo trata a su esposa conforme a la palabra de Dios como un vaso más frágil? ¿No es apura a sus hijos, sino que lo corrige en el temor de Dios? ¿O es un déspota que vive en su casa dando órdenes que nadie quizá puede obedecer? Esta persona que quiere entrar al liderazgo, se cree que es líder, tiene las cualificaciones pastorales que están mencionadas en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1. Debemos tener claro cuáles son las pruebas que tenemos que aplicar a esta persona para ver si son verdaderamente líderes. No podemos, hermano, todo lo que se presenta en la iglesia, con una Biblia en la mano y una teología bajo su brazo, creer que ya por eso se debe aceptar en el liderazgo de la iglesia. Porque puede ser que esta persona sea uno de estos que entran encubiertamente y quieren hacer daño al rebaño de Dios. Ahora bien, usted se preguntará, ¿qué pasará con estos hombres? Hermano, ya están condenados. El hecho que ya están condenados no quiere decir que no debemos descubrirlo, pero ya están condenados. Mira lo que dice en segundo lugar la palabra de Dios. Los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Judas nos dice, en cuanto a los falsos maestros, de los cuales desde mucho antes habían escrito esta condenación. ¿Y dónde estaba eso escrito? Judas tiene en mente las Escrituras, el Antiguo Testamento. Posteriormente en su carta, en el versículo 11, va a citar 3 ejemplos de falsos maestros de generaciones pasadas que dieron problemas al pueblo de Dios. Dice el versículo 11 de Judas, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Son asesinos. Quizás no maten físicamente a nadie, pero quieren destruir su alma. Son igual que Caín.
traidores. En segundo lugar, dice que viven por el lucro del error de Balaam. ¿Y qué hizo Balaam, hermano? Vendió al pueblo de Dios por prebendas. Vendió, como están haciendo muchos que se dicen ser profetas en estos tiempos, que se dicen ser apóstoles. Venden el pueblo de Dios, hermano, por dinero. El ejemplo es la teología de la prosperidad. Esos son mercaderes del evangelio de Dios. Son igual que Balaam. Y perecerán y perecieron en la contradicción de Coré. Son divisores. Regularmente, hermano, los falsos son divisores. Y vemos en eso, hermano, que el diablo es real y nunca ha habido un momento cuando no haya levantado personas que se enfrentan a la verdad de Dios de una forma u otra, pero regularmente lo hacen sutilmente. Judas nos está diciendo que no debemos sorprendernos tener que luchar contra esos falsos maestros. Pero no tenemos que asustarnos, quedarnos perplejos ni desanimarnos de que tengamos que luchar contra la herejía. Quizás nos preguntemos, ¿verdad que sería maravilloso que toda la iglesia fuese una y que por todos fuéramos por el mundo con una sonrisa amable? Para todos aquellos que profesan ser el nombre de Jesús. Es comprensible que anhelemos un tiempo cuando no haya problemas en la iglesia. Pero estamos soñando si pensamos que ese momento va a llegar antes de la segunda venida de Cristo. Estamos en guerra y seguiremos estando en guerra hasta que Cristo venga contra esos falsos. Pero la combinación de advertencia y ánimo que Judas nos proporciona es que esos falsos maestros no tendrán éxito y definitivo y recibirán el juicio que les va a venir encima. Esos falsos, dice Judas, están destinados para la destrucción. Su destino está establecido desde hace mucho tiempo. Por tanto, no hay que tenerle miedo ni debemos desanimarnos por su culpa. Ciertamente no debemos caer en la tentación de seguirle. Al contrario, debemos cumplir con nuestra tarea de contender contra ellos ardientemente por la fe que nos ha sido dado. Esa gente ya están condenados. Pero mientras venga el juicio sobre ellos definitivo, estaremos luchando contra ellos. ¿Y cuál es el estilo de vida de esa gente? El estilo de vida es un estilo de vida inmoral, según la palabra de Dios. Judas continúa describiendo a los falsos maestros que están amenazando a la iglesia de su tiempo diciendo, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas dice que los falsos maestros son impíos. Sin duda eran personas que a primera vista, como dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo en el capítulo 3, versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la misma. Pues los falsos maestros no suelen hacer alarde de su impiedad, sino de su superior conocimiento y excelsa espiritualidad. Seguramente pretendían tener un acceso privilegiado a Dios, pero eran personas que realmente no conocían al Señor. Lograban deslumbrar a algunos con su apariencia de santidad, pero un cuidadoso examen de su vida revela que tanto en su vivencia como en su enseñanza eran profundamente impíos, dice Judas. Por lo tanto, Judas concluye su breve descripción de los falsos maestros con dos frases. Una centrada en su manera de vivir, la otra en su doctrina. Lo que tiene que ver con su vivencia es la siguiente: convierte en la gracia de Dios o de nuestro Dios en libertinaje. Y eso hace mucho, hermano, convertir la gracia de Dios en libertinaje. Así pues, la tercera característica de los apóstoles es su vivencia inmoral. Su vivencia inmoral. Sabemos que el evangelio cristiano se funda en la gracia de Dios. Proclama el perdón gratuito del pecador en virtud solamente de la fe en la obra expiatoria de Cristo y la regeneración traída a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si entramos un día al reino eterno de Dios, no será porque lo hayamos merecido, sino porque Dios nos ama y nos ha hecho todo lo necesario en Cristo para introducirnos a su reino. Pero puesto que nuestra salvación es una obra pura de gracia, no de méritos humanos, y nos apropiamos solo por la fe,
Siempre ha habido en la iglesia aquellos que han convertido el evangelio en excusa para seguir practicando el pecado. Porque como abundó el pecado, reabundó la gracia, dicen ellos. Y el apóstol Pablo tuvo problemas con personas así, pues convertían el evangelio en excusa para sus propios excesos y eran la causa de que el evangelio fuera calumniado. Por eso dicen en Romanos capítulo 3, versículo 8, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Vamos a pecar para que venga el bien. Y agregan el capítulo 5, versículo 20, al capítulo 6, versículo 2, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero los falsos te dan ciertas libertades que tú puedes usar, tener en tu vida para hacer ciertas cosas, pero que no están conforme a la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 13, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria. Esa es la orden que hay para nosotros. Nuestra libertad, hermano, para andar conforme a la vida de Cristo. Por eso dice Gálatas capítulo 5, versículo 3, vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Porque ya eso no es libertad, eso es libertinaje. Cuando entré la mañana por aquí a hablar con mi amigo Roger, le digo, Roger, la vestimenta para predicar. Y él me dijo, somos libres en Cristo, pero sin libertinaje. Así que tenemos que ser. Libres en Cristo. Estamos libres, pero para vivir la vida de Cristo y no ser más esclavos del pecado. Pero estas personas piensan que si la salvación está al margen del mérito personal, puede practicarse el pecado impunemente. Su mala comprensión del evangelio puede tomar diferentes formas. Pero en todo caso intentan justificar la inmoralidad en la vida del creyente. Intentan justificar la inmoralidad en la vida del creyente. Y hemos escuchado de muchos líderes cristianos que han pecado groseramente contra Dios. Y en el día de hoy dice, Dios me levantó de nuevo. Bueno, te levantó y te sentó en una silla, no puedes ir a otra parte a predicar la palabra, ni creerte que tú eres ahora un hombre que puede hacer todas las cosas que hacía antes de caer. No, de ninguna manera. Dios te levanta, sí es verdad, por su gracia, pero para sentarte. Pero ellos dicen, si Dios perdona los pecados por pura gracia, podemos pecar todas las veces que queremos y no pasará nada. En un sentido estricto tienen razón, porque la gracia de Dios es suficiente para cubrir todos nuestros pecados si nos volvemos a Él en arrepentimiento y fe. Pero parecen ignorar que la finalidad del perdón de Dios es la de introducirnos en el camino de la santidad. No la de confirmarnos en el camino del pecado. Su actitud es incompatible con un verdadero arrepentimiento y con una fe auténtica. Y ellos también dicen, si somos salvos por gracia, ¿por qué esforzarnos a vivir vida santa? Pero la lógica bíblica es justo lo contrario. Puede que somos salvos por gracia, por eso vale la pena esforzarnos para ser santos. Si no contáramos con la gracia divina, nuestro esfuerzo sería inútil. Pero al contar con ella, hermano, con esa gracia, nos lleva a vivir una vida santa. Pero también dicen, hemos sido liberados de la ley y, por lo tanto, no nos sentimos obligados a acatar sus preceptos. Ellos se olvidan de que, si bien la ley no es el medio de nuestra salvación, sus preceptos morales siguen reflejando la voluntad de Dios para nosotros y debemos obedecerla. Y una muestra de que somos creyentes es que nosotros obedecemos la ley. Ahora bien, aunque no sabemos exactamente qué forma tomaba el libertinaje de esos falsos maestros, denunciados por Judas, de alguna manera estaban empleando la gracia de Dios, proclamando el evangelio para justificar sus prácticas inmorales. Y qué triste es, hermano, cuando tomamos la palabra de Dios para justificar, bueno, pero mira a David, pero mira esto, pero mira aquello.
con casi toda seguridad la palabra libertinaje que utiliza Judas, aunque es amplio en su significado, hace referencia sobre todo a la práctica sexual ilícita de estos hombres. Los falsos maestros estaban enseñando a los creyentes a utilizar su libertad en Cristo, no para honrar a Dios, sino para satisfacer sus apetitos sexuales. Convertían el evangelio de la gracia de Dios en pretexto para la inmoralidad. Y miren, hermano, el propósito del diablo detrás de la falsa enseñanza siempre es legitimar el pecado de alguna manera. Quiere engañar a la iglesia para que piense que la moralidad no importa. Que lo que estamos haciendo, no, eso no es tan malo. No hay que vivir todo el tiempo en esa confesión y arrepentimiento, como dicen algunos. No hay que estar todo el tiempo pensando que la sangre de Cristo, porque nosotros ya hemos sido lavados completamente. Hermanos, si pensamos así, esto manchará la iglesia y hará perder su relación con Dios y su testimonio en el mundo, porque van a decir, oye, eso no es de qué creyente. La historia de la iglesia está, por supuesto, plagada de ejemplos exactos como estos, que por sus vidas dañaron, hermano, el testimonio del Evangelio, el testimonio de Cristo. Pero hay algo más para finalizar, y el credo de esta gente. ¿Qué creían ellos? Dice Judas, finalizando el versículo 4, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y segunda de Pedro, que dicen que es un texto paralelo a Judas, o Judas es paralelo a segunda de Pedro, no vamos a entrar en esa discusión teológica ahora, dice, hablando de esos apóstoles, a lo siguiente, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán el señorío al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Los falsos maestros apóstatas se ven a sí mismos como sus propios amos. El señorío de Cristo no existe para ellos. Se niegan a recibir a Jesucristo como su Señor. Él es mi Salvador, pero no mi Señor. Jesucristo es el todo de nosotros. Nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro todo. Y en su vivencia los falsos maestros eran libertinos y en sus enseñanzas eran heterodoxos, es decir, no se llevaban por ninguna regla. Negaban la autoridad de Cristo, en realidad no podían hacer otra cosa. Es imposible vivir en pecado y a la vez reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Señor. En cambio, si quieres justificar una vida libertina, debes forzosamente desterrar a Jesucristo de su legítimo lugar en tu vida e inventarte cualquier cosa menos para tu vida como tu Señor, menos Señor Jesucristo. La doctrina y la vivencia, para bien o para mal, van cogidas de la mano. Así pues, en cuarto lugar, dice Judas, niegan a nuestro Señor, a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Nuevamente hemos de decir que la forma exacta que tomaban su negación del señorío de Cristo se nos escapa, como ellos negaban el señorío de Cristo. Quizás solo era una negación implícita, como en el caso de los apóstoles de Cristo, en Tito capítulo 1, versículo 16, que dice, con los hechos negaban a Cristo. Pero más probablemente su enseñanza atenta de una manera explícita contra la plena dignidad y absoluta potestad de Jesucristo, que dijo en Mateo 28, versículo 28, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ellos negaban eso. Pero sea cual fuera la naturaleza exacta de su doctrina, queda claro que los que no quieren vivir según la ley de Cristo, sino que se entregan a sus propias concupiscencias, no pueden seguir acatando el señorío de Jesucristo sobre su vida. Los falsos maestros atentan contra la santidad de vida del creyente y contra la plena autoridad de Jesucristo en ellos. Eran falsos tanto en su doctrina como en su práctica y en su vida y en reconocer a Cristo como su Señor y como su Salvador.
Para ellos Cristo era alguien más. Y se aprovechaban de decirse ser cristianos, pero no estaban viviendo conforme a la palabra de Dios. Como dice Tito capítulo 1 versículo 16. Profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En cuanto a toda buena obra. Ay, pero que se ven también en cuanto a toda buena obra. Entonces, hermano, concluyendo. ¿Por qué siente Judas que tiene que soltar a la iglesia a contender por la fe? Miremos el por qué. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, cuidémonos de esos falsos que vienen como ovejas, pero son lobos rapaces. El apóstol Pablo tuvo que advertirle a los ancianos de Éfeso de esas personas, de esos lobos que iban a entrar, que allí estaban dentro del rebaño. Porque son difíciles de distinguir muchas veces. Cuidémonos de ello. Seamos cuidadosos para nosotros tener a alguien en el ministerio sin antes ver cómo es su vida, en lo que creen. Le doy gracias a Dios por esta iglesia porque sus pastores tienen un filtro especial y ese filtro es la palabra de Dios. Son lobos vestidos de ovejas. Por eso, hermano, defendamos la fe una vez dada a los santos. Si es necesario, como muchos lo están haciendo aún el día de hoy, pagando con el encarcelamiento y muchos aún con su propia vida. Tenemos, hermano, que mantener esa palabra en alto. Tenemos que defender todo este conjunto de enseñanza que es también enseñado en esta iglesia. Para que de esa manera poder identificar nosotros a esos impíos que quieren vestirse de piadoso y engañar aún a los más débiles de la iglesia. Cuiden, hermanos, su congregación. Cuiden sus pastores. Y sigan estimulando para que ellos sigan identificando a estos falsos. Que viendo como Dios ha bendecido esta iglesia, pueden entrar encubiertamente y crear problemas. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que la iglesia siga prosperando. El diablo no quiere que el evangelio siga. El evangelio verdadero se siga esparciendo. Que la fe verdadera que ha sido una vez dada a los santos se siga esparciendo. Hermanos, cuidemos el testimonio de Cristo y su palabra. Dios le bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque nos advierte contra todos estos lobos rapaces que andan en este mundo queriendo destruir tu iglesia. Sigue, Señor, bendiciendo esta iglesia, a sus hombres, a sus pastores, a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada niño de esta iglesia, a cada anciano. Te damos gracias porque esta iglesia predica el evangelio conforme a lo que tú has manifestado en tu palabra, Señor. Sigue bendiciéndole. Y que de aquí salga, Señor, o siga saliendo las bendiciones para otros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor, por traernos el mensaje esta noche. Que el Señor nos ayude, nos capacite y nos libre de lobos y de falsos. Y nos permita mantenernos siempre firmes en su camino como iglesia y nos libre del mal y de las acechanzas del enemigo. Hermanos, antes de terminar, pues invitarles a nuestro próximo servicio, el próximo domingo, tanto al servicio de las 10 como el servicio de las 12 del mediodía, a darle gracias a Dios por las oportunidades que nos ha dado en este tiempo de poder tener diversos domingos con las puertas abiertas y ver cuán bueno ha sido Dios en medio de nosotros. Oro al Señor y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de congregarnos virtualmente en esta noche, en este estudio bíblico virtual. Permítanme orar para despedir este tiempo. Señor, muchas gracias
por el pastor Ángel Castillo, por la iglesia Fundamento Bíblico. Bendice su vida. Gracias por este mensaje. Permítenos aplicarlo en nuestros corazones. Gracias, Padre amado, por tu bondad, tu misericordia, y permítenos vernos este próximo viernes en nuestro estudio de células y vernos el domingo en los servicios que tenemos, Padre Celestial. Muchas gracias por tu bondad, por tu compasión y por este tiempo que nos has permitido tener en esta noche. Sea tu nombre glorificado, en nombre de Cristo Jesús. Amén.